Hoy hablaremos sobre la amnesia. Para esto realizaremos una descripción y presentación de caso. A continuación, presentaremos las generalidades sobre la amnesia. La amnesia es una pérdida total o parcial de la capacidad para recordar experiencias o eventos ocurridos hace unos segundos, unos días o más tiempo. A menudo se produce por una lesión cerebral, una enfermedad o los efectos secundarios de las drogas o el alcohol. La pérdida de memoria se puede clasificar en retrógrada y anterógrada. La retrógrada consiste en una amnesia para los acontecimientos que han tenido lugar justo antes de la causa de la amnesia. La anterógrada consiste en una amnesia para los acontecimientos que han tenido lugar justo después de la causa de la amnesia. A continuación mencionaremos algunas estructuras asociadas con la memoria. Primero, hablaremos del hipocampo. Se podría llegar a pensar que el hipocampo es la parte del cerebro en la que se almacenan los recuerdos a largo plazo. Una persona con el hipocampo severamente dañado puede seguir aprendiendo, por ejemplo, sus destrezas manuales, aunque es posible que no recordaría haber aprendido este proceso. Luego tenemos al lóbulo temporal. Este se ocupa de varias funciones, incluido el lenguaje. Cuando se escucha música o se escucha hablar a alguien, esta región se encarga de descifrar la información. El procesamiento de información de audio y memoria auditiva se gestionan aquí, es decir, recibe y procesa información procedente de los oídos. También contribuye al equilibrio y regula ciertas emociones como la ansiedad, el placer y la ira. Por último, hablaremos del lóbulo temporal medial. Esta región del lóbulo temporal está en estrecha relación con otras estructuras del encéfalo y es de vital importancia en todo lo relacionado con la memoria, tanto a corto como a largo plazo. Es una de las zonas del cerebro más vinculadas con el almacenamiento de información procedente de los sentidos, permitiendo así que tengamos acceso a ella y recordemos las cosas que vemos y oímos. Se ha observado que el lóbulo temporal izquierdo está especializado en almacenar sonidos, mientras que el derecho lo está en memorizar información visual. A continuación, hablaremos de la historia clínica en la que presentamos un caso de amnesia anterógrada. Datos de identificación. Nombre: Lucy. Edad: 25 años. Sexo: femenino. Instrucción: superior. Profesión: profesora de arte. Ocupación: ninguno. Estado civil: soltera. Fecha de evaluación: 20 de agosto de 2020. Motivo de consulta. La paciente acude acompañada de su padre, quien refiere que Lucy sufrió un accidente automovilístico, por el cual tuvo como resultado que ella sea incapaz de convertir la memoria de corto plazo en memoria a largo plazo, ya que cada mañana al despertar pierde todos sus recuerdos del día anterior, creyendo que todos los días son 13 de octubre de 2018. Esto provoca que Lucy mantenga todos los días la misma rutina, lo que impide que pueda relacionarse con personas fuera de su círculo familiar o social posterior a ese día. Historia de la enfermedad. Lucy tenía una vida normal hasta los 23 años. Era una persona muy carismática y extrovertida. Le gustaba mucho su trabajo, era profesora de arte en una escuela, disfrutaba el tiempo que compartía con su familia. El día 13 de octubre del 2018, Lucy sufrió un accidente automovilístico, el cual le genera un traumatismo craneoencefálico, debido al cual permanece inconsciente 3 días en el hospital. Posteriormente presenta un dolor muy intenso en su cabeza. Debido a esto se le realizan pruebas de neuroimagen en las que se determina que tiene una afectación en el área del lóbulo temporal medial derecho y en el hipocampo, por lo que presenta secuelas graves en la memoria a largo plazo, ocasionando que no puede registrar información nueva y por ello Lucy cada día despierta sin ningún recuerdo del día anterior. Todas las mañanas despierta pensando que no ha pasado el tiempo, realiza las mismas actividades todos los días. Al despertarse, se pone la misma ropa, va al mismo sitio todos los días para desayunar y pide para comer lo mismo siempre. Todos los días celebra el cumpleaños de su papá, le regala lo mismo e incluso pinta el mismo mural todos los días. Aún piensa que es maestra de arte y da clases. En ocasiones tiene breves recuerdos, pero muy aislados. Su padre y hermano realizan actividades para hacer parecer el día que Lucy piensa que es, ya que cuando se entera de la verdad se torna un poco agresiva por no tener recuerdo alguno de lo que sucede. Psicoanamnesis personal.
Mi padre me informa que hace casi 2 años sufrimos un accidente automovilístico, producto del cual tuve un traumatismo craneoencefálico, a partir del cual no puedo guardar en mi memoria nuevos recuerdos. Psicoanamnesis familiar. El padre no tiene una educación, muestra una buena actitud hacia el problema, se encarga de realizar actividades con ella durante su tiempo en casa y se muestra sobreprotector ante la situación de su hija. Madre fallecida y su hermano es adicto a los esteroides y habla con trabas algunas veces. Ayuda a sobrellevar el problema de su hermana. Genograma. Lucy vive con su padre y su hermano. Su madre es fallecida. Aplicación y resultados de pruebas. Mini Mental Examination de Folstein. La mini prueba de estado mental es un método muy utilizado para detectar el deterioro cognitivo y vigilar su evolución en pacientes con alteraciones neurológicas. Resultados de la paciente. Al tener un total de 20 puntos en la prueba, se concluye que la paciente tiene un deterioro cognitivo que va de leve a moderado, ya que se encuentra en el rango de 10 a 24 puntos para determinarla. Cuestionario de Pfeiffer. Este cuestionario fue diseñado por Pfeiffer en 1975 como un instrumento de cribado del deterioro cognitivo y para la determinación de su grado. Resultados de la paciente. Al analizar los resultados, se presentan 6 errores en el cuestionario aplicado, por tanto, se concluye que la paciente presenta un deterioro cognitivo moderado. Memoria visual de rostros. Es una evaluación de la memoria a medio plazo de rostros, de personas y datos asociados con ellas. Resultados de la paciente. En base al baremo de la muestra de tipificación establecido por la prueba Memoria visual de rostros, obtuvo un puntaje directo de 8 sobre 20. El puntaje se ubica por debajo de la media, por lo que se concluye que su capacidad para recordar representaciones fisonómicas de personas y datos asociados a ellos se encuentra alterado. Memoria auditiva inmediata. Tiene como objetivo evaluar la memoria lógica, numérica y asociativa a partir de los estímulos auditivos. Resultados de la paciente. En base a los resultados obtenidos y la consistencia interna por los subtests y total de las pruebas establecidos por el test de May, su puntaje de memoria total es 62, ubicándose por encima de la media en la memoria numérica y asociativa, pero con una notoria diferencia en cuanto al puntaje en el apartado de memoria lógica. Aún así, con sus resultados total de memoria, entra en el nivel de alto en base a la categoría asignada según la puntuación percentil obtenida en el test. Diagnóstico. De acuerdo a los datos obtenidos en la historia psicológica, la observación de la paciente y los reactivos psicológicos aplicados, se concluye lo siguiente. Se diagnostica una amnesia anterógrada que según la codificación del CIE-10 corresponde a un R41.1. Pronóstico. Los avances se irán midiendo conforme la intervención se vaya realizando. Al seguir el proceso de rehabilitación y con el compromiso de su familia, se espera que mejore la condición de la paciente. Conclusiones. Pese a la pérdida de memoria, la paciente aún mantiene conservadas sus otras funciones cognitivas y es capaz de realizar actividades de la vida cotidiana sin ninguna complicación y de forma independiente. El aspecto social es el más afectado debido a la complicación de la paciente para recordar a gente que acaba de conocer. Para el tratamiento es adecuado contar con la participación de su familia y seguir el tratamiento hasta observar resultados de progresos significativos para la paciente. Recomendaciones. Mantener el uso de material digital por medio de la proyección de videos recordatorios acerca de los sucesos de su vida. Implementar una rutina para la paciente que le permita recordar qué actividades debe realizar en su vida diaria y no tenga que repetir lo mismo cada día.
Evitar acontecimientos que le generen estrés, tanto dentro del hogar como fuera del mismo, debido a que pueden generar sentimientos de agresividad y frustración. Se recomienda desarrollar los ejercicios en casa con la ayuda de un familiar y asistir a las sesiones previamente establecidas para obtener mejores resultados. Recomendar a los familiares no hacerle realizar las mismas actividades del día de su accidente y ser transparentes con su situación actual, recordándole por lo que está pasando y ayudándole a mantener la calma ante situaciones de tensión. Se recomienda que continúe asistiendo a dar sus clases de pintura, ya que eso ayudará de igual manera en su ámbito emocional. Plan de intervención. Primero, se realizará una actividad de inicio, en donde se debe establecer un rapport con la paciente, estableciendo una pequeña conversación acerca de su vida. El tiempo será de 10 minutos. Áreas para trabajar en el plan de intervención. La primera actividad será el área de la memoria visual. El nombre de la actividad es recuerdo visual. Descripción de la actividad. En una plantilla se presenta varias figuras a la paciente. Una vez memorizadas todas las figuras, se presenta otra plantilla y se le pide marcar las figuras que coinciden con la plantilla anterior. Objetivo. El objetivo de esta actividad es contribuir a que se mantenga la información obtenida a través de estímulos visuales, apoyándonos en la atención sostenida para así ejercitar la memoria visual. Recursos. Se necesitará de plantillas con figuras y del recurso humano, es decir, del paciente y del terapista. El tiempo de esta actividad es de 20 minutos. Luego se le dará a la paciente un descanso de 5 minutos para ir con la siguiente actividad. En la siguiente actividad, el área a trabajar es la memoria a largo plazo. El nombre de la actividad es Continúa la historia. Descripción de la actividad. En una libreta, escribir una historia o las propias vivencias de ese día. En cada consulta, se le pedirá a la paciente que continúe con la historia. Objetivo. El objetivo de esta actividad es permitirle a la paciente recordar los acontecimientos previos y fortalecer la memoria a largo plazo. Recursos. Los recursos que se necesitan para esta actividad es una libreta y un bolígrafo. Tiempo. El tiempo de esta actividad será de 10 minutos. Por último, se realizará una actividad de cierre. Se debe mencionarle a la paciente que la sesión está por terminar y que para la próxima sesión deberá traer fotografías de lo que ha hecho en esos días. Estas actividades se realizarán durante la primera semana del mes de octubre, los días lunes y jueves.